Buenos días, compañeros, compañeras, profesora. Hoy les presentaremos nuestro proyecto final llamado La Sombra del Periodismo. Los integrantes son Simón Valenzuela, Sofía Herras, Daniel Osorio y Belén Gutiérrez. El contexto para nuestra investigación es que Chile entra en una dictadura militar en el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas y Militares, a cargo de Augusto Pinochet, en contra del actual presidente de esa época, Salvador Allende. Desde el minuto 1 y desde el día 1, desde el 11 de septiembre, comenzó una censura a los medios más que evidente, que se opusieron a este régimen y también censuraron a personas opositoras a la dictadura. También se manipuló constantemente la información que se le entregaba a la ciudadanía para así tergiversar la realidad. El tipo de investigación de nuestro proyecto es histórico y descriptivo. Histórico porque buscamos reconstruir el pasado, en este caso la dictadura, de una manera más objetiva y exacta posible, para la cual recolectamos, evaluamos, verificamos y sintetizamos evidencias que nos permitieran obtener conclusiones válidas. Y además es descriptiva porque damos a conocer actitudes y situaciones que predominaron en la época. A partir de la dictadura nace nuestra problemática. La dictadura trajo consigo una censura que afectó mucho a los medios y en la que el periodismo de oposición tuvo que establecerse a nivel país y comenzar a trabajar de forma clandestina. El gobierno militar censuró muchos medios, confiscaron sus bienes, detuvieron y exiliaron a sus trabajadores, haciendo que muchos desaparecieran y que en cambio nacieran periódicos de oposición que trabajaban casi clandestinamente como APSI, Hoy y Análisis, y que no podían mantener un sistema estable de impresión ya que era muy costoso y dependían de crédito y apoyo externo. Nuestra problemática se basa en la censura, riesgo de medios opositores y impacto sociopolítico. Nuestra investigación son las siguientes. 1. ¿Cuáles fueron los métodos de censura y manipulación en la época de dictadura? 2. ¿Qué implicaba el periodismo de oposición y cuáles eran sus objetivos? Y por último, 3. ¿Qué medios desaparecieron y cuáles perduraron bajo investigación? Nuestra investigación tendría un impacto relevante en la sociedad, dado que investigaremos una época en la que el pueblo chileno se vio reprimido y en el cual se vieron vulnerados los derechos humanos, por lo que al investigar la manera en la que los medios que debían ser los que evidenciaran estos actos, en vez de cumplir su rol y ejercer con ética, formaron parte de la complicidad de un gobierno dominado por la dictadura. Beneficiaría abrir los ojos como sociedad, darnos cuenta quiénes realmente son un medio de comunicación admirable y también evidenciar a políticos, periodistas y personas que hayan estado involucradas en omitir o manipular información. Es importante que se evidencie en su totalidad quienes hayan formado parte de esto para que así la sociedad juzgue a criterio propio. El objetivo general de nuestra investigación es analizar la censura de medios que existió en la dictadura como una forma de callar a la oposición y que la gente no se informara, obligándolo a seguir únicamente los patrones aceptados por las esferas de poder. Como objetivos específicos tenemos 4. El primero es describir el contexto que se encontraba y quiénes eran los líderes sociales. El segundo es explicar cómo la libertad de expresión puede afectar los propósitos de estas personas. El tercero es señalar qué hicieron para manipular y ocultar información y desinformar a la gente. Y por último, estudiar la veracidad y los resultados de la censura y la manipulación. La hipótesis de nuestra investigación es la censura como método de manipulación informativa. A raíz de esta hipótesis nacen dos variables posibles. La primera es la desinformación a la ciudadanía, quizás era por la censura aplicada a los medios de la época,
Y la variable número 2, tal vez la adulteración de datos para un reflejo subjetivo de la realidad. Dentro del marco metodológico se encuentran los sujetos de nuestra investigación que vendrían siendo sociedad, política y medios de comunicación, los cuales interactúan entre sí en el tema a profundizar de nuestro proyecto, de manera que la sociedad se ve afectada por la censura y manipulación de los medios. Por otra parte, la política se ve envuelta, ya que al ser una época de dictadura, las personas no podían dar su opinión o posición política. Y por último, los medios forman parte al ser cómplices de este régimen político, por lo tanto, estos tres sujetos son esenciales para el desarrollo de nuestra investigación. Profundizar en cómo afectó una sociedad sin libertad de expresión y mal informada y qué conllevó eso. Y cómo medios de comunicación cumplieron mal su rol y formaron parte de esto, marcando un estigma hasta el día de hoy. Nuestra fuente primaria es la edición del 9 de febrero de 1997 de la segunda, que tiene como titular "No hay tales desaparecidos", titular que niega la desaparición de personas durante la dictadura. Para analizar esta fuente hay que tomar en cuenta el contexto en el que vivíamos y la censura de la que hemos hablado, ya que el titular no es confiable al estar bajo la manipulación del gobierno militar, pero la fuente en sí sí lo es, ya que es un diario que hasta el día de hoy sigue en circulación, es muy vendido y uno de los favoritos de la gente al informarse. Nuestro análisis interno es que a partir de esta portada de diario nacen nuestras hipótesis y objetivos. Nos entrega datos importantes sobre la censura vivida. A primera vista podemos ver, a primera vista surgen 4 interrogantes. ¿Quiénes buscan censurar los medios? ¿Qué hicieron para lograrlo? ¿Qué era la sociedad y cómo afectó? ¿Y qué similitudes hay hoy en día en aquella época? Al investigar otras ediciones o diarios de la época similar en nuestra fuente, nos podemos adentrar más en la investigación, exponiendo el impacto social, la relevancia y los beneficios para un sector reducido. Frente a la cruda situación que estaba viviendo Chile, surgen conceptos realmente importantes que definir, como medios de comunicación, política y sociedad, que se relacionan fuertemente con la dictadura militar de aquella época. Los medios de comunicación tienen como función transmitir un mensaje e informar a la sociedad, ya sea por prensa escrita, televisión o radio. Como bien sabemos, durante los años de dictadura, del 73, se vivió un periodo de censura muy grande en torno a la circulación de los medios de comunicación, tal como nos relata Fabiola Luengo junto a Pamela Yáñez en su estudio. Mencionan que una de las primeras medidas ejercidas por el gobierno militar fue la manipulación de información mediante la prensa escrita, obligando a esto a suspender temporal e incluso definitivamente su función dentro de la experiencia comunicativa. Por otro lado, Constanza Martínez menciona en su estudio que en llamados tiempos del horror, medios como el Mercurio y la Segunda participaron activamente en el terrorismo de prensa. Más aún, estos medios cumplieron voluntariamente ese rol, lo que los hace parte del régimen del horror. Y por último, Dalila Castro Fontanella nos relata en su estudio que el régimen militar buscó el control absoluto, ocultando información muy importante relacionada al duro momento que se vivía a nivel país. Relata que para evitar publicaciones de medio de izquierda persiguieron, exiliaron y eliminaron a muchos periodistas, ejerciendo el control total de toda la prensa en general. En la sociedad, luego del periodo de dictadura, hubo un antes y un después en muchos aspectos. En un estudio realizado por Manuel Barros junto a Carolina Chaparro, nos demuestra que la sociología chilena, a fines de los 60 y comienzos de los 70, comenzaba a consolidarse, pero en consecuencia de la dictadura militar, acabaron con las ilusiones e interrumpieron el largo y complejo proceso de institucionalización de la sociología en Chile. Por otra parte, Jorge Fischer hace notar que en consecuencia de los espantosos sucesos ocurridos en el país durante el periodo de dictadura, hubo una transmisión de traumas de generación tras generación. Esto generó grandes repercusiones en los familiares de las víctimas de aquellos tiempos. Por último, Cristian Álvarez en su estudio menciona que sin duda el golpe de Estado provocó profundas transformaciones tanto políticas como sociales en nuestro país y que hasta el día de hoy permanecen y nos dividen como sociedad. Destaca las violaciones de los derechos humanos que hubo en aquella época: asesinatos, fusilamientos, desapariciones y tortura. Dejaron grandes e inolvidables huellas en las víctimas y permanecen hasta el día de hoy. En la política, según Dani Monsalves,
En un estudio menciona que la violencia política ejercida por Pinochet durante la dictadura fue un mecanismo de represión y coerción, y que esta fue la más aberrante ejercida en la historia del país, ya que en ese tiempo fue el eje principal en el accionar de los militares, ocupando así la violencia en la forma más cruel para callar a las personas. Según Alfredo Riquelme, en su investigación explica que entre los años 1983 y 1989 se vivió el proceso de conflicto más grande a nivel político, donde las protestas en contra del régimen militar se hicieron notar cada vez más, desestabilizando al gobierno chileno. Relata que durante esos años la violencia política jugó un rol importante y determinante, influyendo en el futuro proceso de cambios políticos que llevaría a la búsqueda de la tan esperada democracia en Chile. Por último, en el estudio realizado por Gabriel Gaspar, manifiesta el descontento de la población hacia la dictadura militar. Menciona que aún permanece la iniciativa en el proceso político y que para nadie son desconocidos los actos que ocurrieron bajo el mando de Pinochet. En resumen, los autores han sido un gran aporte informativo en la historia de Chile, mostrando la cruda realidad que se apoderó del país, sometiendo a toda la sociedad bajo la insensible dictadura durante 17 largos años. El estado del arte de nuestra investigación nos basamos, nos basamos en 3 estudios. El primero de Marlene Valladares, combatiendo la dictadura desde la prensa clandestina, y justamente elegimos estos autores para confirmar nuestra hipótesis, la censura como método de manipulación informativa. Valladares nos cuenta que se intentó eliminar las libertades humanas y además se censuraron a los medios de comunicación y se limitó constantemente a la ciudadanía. Herrera Campos, en su estudio, menciona que los periodistas de oposición trabajaron para la dictadura, olvidando su deber con el bien y la libertad común, y además se autocensuraron. Y por último, tenemos el estudio de Ahumada y Guerra de 2017, temas controversiales, medios televisivos en la dictadura chilena, que evidencian diversos montajes mediáticos realizados por la prensa oficialista. Muchas gracias. Ahí está la bibliografía de nuestra investigación.